¿Usted lo tiene incorporado o cómo poder hacerlo? Mira, que me mande el nombre, po. Acá lo tengo. Dámelo, ¿cuál es? Se llama Francesco Giovanni Palacios Peirano. A ver, déjame ver si... Espera un poquitito, ¿ah? A ver. Francesco Palacios, ¿cierto? Francesco Sí. Palacios. A ver si me va a aparecer aquí seguramente. Giovanni Peirano, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ya, ahí lo acabo de agregar. ¿Ah? Dile para que se meta, pues, para que ingrese. Vale. Sí, ningún problema. Es súper problemático este compañero, pero bueno, hay que ayudarlo. Ya, vale. Es medio tontito, pero bueno, hay que... No, eso es ridículo. ¿Ah? Es medio una broma que tiré. Chuta, lo peor de todo es que quedó grabado. Ya, profe, vale. Me van a viralizar hoy y más encima me van a echar de la institución. Es por tirar talla. Demanda. Profesor, ¿le puedo hacer un alcance? Dime nomás, Sergio. Lo que pasa es que hay un WhatsApp del curso, ¿cierto? Que se llama cálculo y todo eso. Entonces yo igual estoy ahí. Entonces vi algo que no sé si estoy bien o estoy mal, pero me parece que las normas que tiraron, los pliegos técnicos que tiraron en el WhatsApp, no corresponden a los que vamos a ocupar, que son el decreto 08, ¿no es cierto? Sí, el decreto 08, claro, con todos los pliegos técnicos. ¿Sí? Claro, el que tiraron los pliegos técnicos parece que son del decreto 109. Ah, sí, los del 109, nada que ver, porque esos son de las redes de distribución, transmisión y eso. Claro, entonces, para que los compañeros pero mira, Sergio, mira, mándame un correíto, yo les di cuál era mi correo y pídeme los pliegos y yo te los mando de vuelta, ¿te parece? Ya, pues. Sí, porque yo los tengo ya por el decreto 08. Sí, puede ser que hay que... Bueno, en realidad no lo vamos a ocupar en sí, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que tenemos que ver es de cálculo, ¿cierto? Y hay algunas cosas que aplican y algunas cosas que no tienen nada que ver con los pliegos, ¿cierto? Cuando nos pongamos a calcular alimentadores, las secciones y eso son técnicas, ¿ah? Son técnicas que... Y que es para otros ramos donde los vamos a ocupar, entonces para hacer Sí, no, está bien, me parece bien. Sí. Ya voy a pasar a compartir pantalla, chiquillos, para que veamos la guía que corresponde a hoy día. Es la clase 2. Clase 2, ¿ya? A ver, déjenme acá. Gracias, profesor. Recién me estoy incorporando. Gracias por agregarme. Ya. Bienvenido. Ahí te estuvieron pelando tus compañeros, ¿ah? No importa, da lo mismo, ya estoy en la clase. Ya. Dijeron que erais medio pesado, no sé qué más, dijeron ahí. Pero bueno, ahí habrá que aguantarlo, dijeron. Pues en todo caso, no sé si se dan cuenta, pero a mí me gusta tirar la tallita también, pasarlo bien en las clases. Si yo siempre digo, ¿para qué vamos a ser graves? ¿Cierto? No tiene sentido ser grave en lo que estamos. O sea, mientras mejor lo pasemos y aprendamos, mejor, digo yo, ¿cierto? Especialmente en la noche, cuando la mayoría llega. De todas maneras. Así que, no, es buena onda. Bueno, vamos a partir con la clase número 2. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Yo siempre en la última presentación, acá está, hago preguntas, ¿cierto? Y después yo me baso en esto para preparar las pruebas, para que lo tengan claro. Entonces, hoy día vamos a aprender varios conceptos que están relacionados al cálculo de los alimentadores, ¿cierto? Vamos a algunas definiciones también, factores que se ocupan, y vamos a partir definiendo lo que es potencia, ¿cierto? Potencia dice la capacidad de efectuar un trabajo. Por ejemplo, una ampolleta tiene una potencia, bueno, ahora las de bajo consumo, 9 watts, ¿cierto? 15 watts, 9 watts las de LED. Y así, por cierto, las antiguas tenían 100 watts, por lo tanto, esa era su capacidad de efectuar un trabajo. Si ese trabajo nosotros lo prolongamos en el tiempo, se convierten en energía, que es la potencia en el tiempo. Ese es el concepto de energía. La potencia eléctrica, como bien vemos acá, ¿cierto? Es la tensión por la corriente. Voltaje por corriente
Y obviamente hay varios tipos de potencia, ¿cierto? Está la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿ah? Que seguramente ustedes ya han visto algo acerca de eso. Eso se ve un poquitito en lo que son redes eléctricas 2. Profe, Sí, dime. no hemos visto nada de eso hasta el momento. Bueno, ahora lo estamos viendo, pues. Te lo acabo de decir. Es que usted dijo que supuestamente lo habríamos Seguramente visto. lo han visto, dije yo, pero bueno. Bueno, está la potencia activa que se mide en watt, está la potencia reactiva que se mide en volt-amperes reactivo y la potencia aparente que se mide en volt-amperes. Disculpe, que ando una mosca aquí hace rato molestando. Ya, bueno, sigamos viendo. Dice, las cargas de una instalación son... Profe, ¿cuál es la diferencia de esos voltajes y amperaje? Como entre voltaje y amperaje. Los tipos de ¿Cuál es potencia, la- profe, se refiere. ¿Cuál es la diferencia entre el voltaje VA, VAR, Ah, ya. los nombrados, Sí, lo que pasa que los reactivos? el watt es lo que consume la resistencia, ¿ya? Los volt-amperes reactivos es lo que consumen los condensadores y las bobinas. Y el volt-ampere es lo que consume la mezcla entre ambos, ¿ah? Entre lo que son la resistencia y las bobinas y los condensadores, más o menos así a grandes rasgos, por decirte de alguna forma. ¿Qué es lo que se mide en la casa? Es la energía activa, ¿cierto? Por eso es en watt-hora o kilowatt-hora. ¿Me sigues o no? Sí, ¿Es la profe, sí. potencia, es la potencia total? ¿Esa? No, eso es energía. Los kilowatt-hora es energía. ¿Ya? La potencia, vamos a ver un poquitito más adelante lo que son las curvas de potencia. Y ahí nos vamos a estar refiriendo un poquitito más a la potencia activa. Por eso existe lo que es la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Ah? Yo les pido que por ahora se queden con lo que les acabo de explicar, ya, porque lo que estamos nosotros tratando de apuntar un poquitito más acá es a lo que es el cálculo de alimentadores. ¿Ah? Y ahí vamos a ir ocupando estos conceptos más o menos para que se vayan desarrollando. Obviamente cuando les pasen redes eléctricas 2, sí, redes eléctricas 2, ahí lo van a ver bastante más en detalle. Por lo tanto, ahora más o menos entendamos eso, ¿cierto? Que la potencia activa es lo que consumen la resistencia, la reactiva, ahí tenemos los condensadores, las bobinas, y la potencia aparente es como la suma vectorial de las dos, ¿ah? Vectorial de las dos, no es la suma lineal. Pero hay, por favor, quédense por ahora con eso. ¿Ya? Dice, las cargas son variables, son distintas naturalezas, ¿cierto? Porque tenemos motores, tenemos refrigeradores, tenemos ampolletas, o sea, tenemos televisores, tenemos una serie de elementos que conforman el consumo, ¿cierto? Las cargas, ¿eh? En una instalación cualquiera. Por lo tanto, dice como resultado final de todos estos elementos, se tendrá que, dice, los requerimientos máximos de consumo, a eso los requerimientos de consumo se le llama la demanda, ¿ah? De cada uno, no serán coincidentes en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a funcionar en la mañana, otros van a funcionar en la tarde. Ahora, por ejemplo, si tenemos diferentes casas, algunas casas van a tener los pics de demanda, ¿cierto? Los van a tener en la mañana, otros después de almuerzo, otros en la noche. Es bastante variable en el tiempo, ¿eh? Eso es más o menos lo que estamos explicando acá. ¿Qué es lo que es la potencia instalada? La potencia instalada, en términos bien simples, es la potencia de placa, es la potencia nominal de un equipo. Eso es potencia instalada. Ahora, si yo en una instalación, por ejemplo en una casa, yo sumo todos los valores de placa, voy a tener lo que es la potencia instalada de mi domicilio. Eso se entiende por potencia instalada, que no es lo mismo que la potencia conectada. Y aquí quiero hacer una pequeña diferencia entre potencia instalada y potencia conectada. La potencia conectada es la que me entrega el empalme. Y está definida por el automático, por el contrato que yo tengo con la empresa distribuidora. ¿Se fijan? Entonces, muy diferente hablar de potencia instalada, de potencia conectada. La potencia instalada es la suma de las placas, de los valores nominales. ¿Ah? Y la potencia conectada es lo que yo
saco del empalme, el máximo que yo puedo sacar del empalme. Profe, disculpe. Por el automático. Sí, dime nomás. Cuando habla de las placas, ¿se refiere a las placas que tienen los artefactos, por ejemplo? Sí, sí. Ah, por ya. ejemplo, una ampolleta dice 100 watts. ¿Cuál es su potencia instalada? 100 watts. Si yo agarro el refrigerador, Por ejemplo, lo doy vuelta. fuera, por ejemplo, si fuera un horno y dice 2000 watts, serían Claro. los 2000 watts lo que me aparece en la placa. Es el valor nominal de placas. Si yo sumara todo eso, todas las placas de mi artefacto, me daría lo que usted está diciendo. La potencia instalada de tu casa. ¿Ya? Ya, profe. Esa es la idea. Gracias. Y como te decía, la potencia es diferente a la potencia conectada, porque la potencia conectada, por ejemplo, si yo en el empalme tengo un automático de 25 amperes, ¿cuánto es mi potencia conectada? 6 kilowatts. Porque eso está definido por el empalme. ¿Te queda clara la diferencia? Sí. Sí, profe. Excelente, súper bien. Porque eso es bien importante para hacer algunos cálculos. Ahí ya vamos a estar ocupando los dos conceptos. Bueno, demanda. Demanda máxima, ¿cierto? Es la máxima potencia que yo consumo en un momento dado o en un espacio de tiempo. Veamos acá. Ya tenemos la demanda máxima. Y esto se mide en watts o en kilowatts. Acá tenemos, ¿cierto? En este pequeño diagrama unilineal tenemos consumos en alta tensión, tenemos consumos en baja tensión, ¿cierto? Por lo tanto, la parte de aquí abajo es el tiempo y esta es la potencia, ¿cierto? En watt, en kilowatt. Por lo tanto, mi demanda es variable. Mi demanda es variable, ¿cierto? Porque en la mañana tengo bajo consumo, en la tarde sigue aumentando el consumo y a la hora del almuerzo, por ejemplo, yo puedo tener un pic aquí de demanda, ¿cierto? Y es lo que se está registrando. Ahora, de todo esto vendría a ser la demanda máxima, ¿no es cierto? Esta es mi curva de demanda, lo que yo voy consumiendo en el tiempo. ¿Cuánto es la potencia ya variable que yo estoy consumiendo en el tiempo? Por lo tanto, este sería mi demanda máxima. Eso es para entender un poquitito los conceptos que están explicados acá. Demanda de diversidad o demanda diversificada. Dice el primero, aquí define lo que es el factor de diversidad, que es, por ejemplo, voy a explicar acá, dice, es la sumatoria de las demandas individuales dividido por la demanda máxima. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo 10 casas, ¿cierto? Y las 10 casas, cada una tiene una demanda máxima, ¿cierto? La primera casa serán 3 kilowatts, la otra casa son 6 kilowatts, la otra... Bueno, todas tienen sus demandas máximas, ya que yo las registré, las medí, no sé cómo sea, y yo las sumo. Sumo la casa 1, más la casa 2, más la casa 3, más la casa 4. Pero, además, yo estoy registrando cuánto es la potencia del conjunto. Ahora, como las demandas individuales de cada casa, déjame terminar la idea. Como las demandas individuales no coinciden a la misma hora, mi demanda máxima no va a ser la suma de las demandas individuales, ¿cierto? Por lo tanto, si sumo todas las demandas individuales y lo divido por lo que es la demanda máxima de todo el conjunto de las 10 casas, eso es lo que se llama factor de diversidad. Eso es lo que es factor de diversidad, ¿cierto? Este cociente. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, Álvaro. Dime nomás, Álvaro. A ver si lo entiendo. El factor de diversidad es la suma de las demandas individuales máximas, ¿cierto? La Sí, casa que no 1... coinciden, que no son a la misma hora. Que puede ser a cualquier hora. Sí. Cada casa tendrá su demanda máxima a la hora Claro. a horas distintas, ¿cierto? Correcto. La casa 1, 5 kilowatts. La casa 2, 3 kilowatts. Sería 5, 6, 7, sería 8 kilowatts. Esa es la sumatoria. De esas dos, pues, pero de esas dos. suponiendo que sean más casas, sí.
¿Y la demanda máxima, el denominador, cuál sería? Sería que imagínate que yo tengo un conjunto de casas y a ese conjunto de casas le pongo un registrador de demanda. Por lo tanto, ese me va a registrar todas las demandas, que obviamente no va a ser lo mismo que la suma. ¿Por qué? Porque no van a coincidir en el horario lo que son las demandas individuales. Por lo tanto, ese registro de demanda, que es aparte de cada una de las casas, es el que está abajo, lo que dice demanda máxima. ¿Mm? El registro, o sea, como que lo registra... De todo el conjunto, de todo el conjunto. Profe, disculpe, o sea, sería como instalar un instrumento, ¿Sí? un analizador de redes, por ejemplo, y que... No es un analizador de red, porque ahí no estamos analizando red, estamos midiendo potencia. Ya, pero por ejemplo, en este caso ya poner un instrumento que vaya tomando un registro durante una semana quizás y nos muestre el pit más alto, una cosa así. Claro, correcto. Ya. Sí, más o menos esa es la idea. Ya, y cuando sí. es individual, sería como el mismo instrumento puesto en cada casa. En cada casa. Ah, ya, y registrando también el consumo de individual de cada casa en el pit más alto. El pic más alto y esos pics más altos que, como decíamos hace un rato, no coinciden en la hora. Claro, obvio. ¿Cierto? Da lo mismo que los 3 kilowatts o los 5 que decía ahí Álvaro sean a las 6 de la tarde, a las 4 de la mañana, da lo mismo. Fue el mayor. Fue la mayor. Sí, ¿Se sí. fijan? Eso. Y eso se van escribiendo aparte. Ya la casa 1 tanto, la casa 2 tanto, la casa 3. Oye, ¿y cuál fue la demanda máxima de todas las casas? Ah, ese fue el registrador que lo teníamos para todo el conjunto. No, fueron 27 kilos. Ah, ya, pues entonces sumé todas las demandas de cada una de las casas, lo dividí por los 27 kilos y me dio el factor de diversidad para ese conjunto. Ya, profe. ¿Mm? Ok. Profe, una consulta. ¿Yo puedo ocupar este factor de diversidad, por ejemplo, en un tablero general? No. ¿No? Con No, distintas cargas. Te lo explico. Los factores de diversidad es para calcular los alimentadores cuando tú tienes varias casas, cuando tienes un edificio de departamentos. O sea, el factor de diversidad no se ocupa para el interior de una industria, porque no tienes diversidad dentro de la industria. La industria es un empalme. Perfecto. ¿Ya? Vale. Ahora, ojo, en la nueva ley, que son los que vienen, en vez de ocupar el factor de diversidad, se ocupa el que dice acá abajo, que es el factor de simultaneidad. ¿Ya? Ya. Ahora, simultaneidad es el inverso de del de diversidad. ¿Qué quiere decir? Que es la demanda máxima dividido por la sumatoria. O sea, al revés no va en la fórmula. Y se llama factor de simultaneidad. Ya. ¿Me van siguiendo? Para solamente los alimentadores. Lo que pasa, les voy a explicar. Lo que pasa, acuérdense que yo trabajé en la modificación de las normas. Lo que pasa, fíjate que nosotros como país, Chile, trabajaba con el factor de diversidad para calcular, por ejemplo, los transformadores, los alimentadores que van por las calles y eso. Y en Europa, en la IEC, ellos trabajan con el factor de simultaneidad. Entonces, como las nuevas normas quieren ser más internacionales, se empezó a trabajar desde ahora, en los nuevos pliegos técnicos, por eso es bueno que los tengan, se empezó a trabajar con el factor de simultaneidad, que es el inverso de diversidad. Es lo mismo, pero al revés nomás. ¿Ves? No sé si me entendieron, si me siguieron. Sí, profe, estamos claros. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Perfecto. Fíjense, profe, produce un factor de falla menor. ¿Factor de qué? Un factor de falla menor en ese sentido para el cálculo. Yo no he hablado de ningún factor de falla. La inversión de fórmula en sí. No, aquí no he hablado de ningún factor de falla. Eso consulto. ¿Pero qué me estáis preguntando del factor de falla? La diferencia entre las dos fórmulas, ¿por qué? O sea, disminuye la falla, que no, solo llegar a la norma europea. Te estoy explicando, aquí no. La diversidad y el factor simultáneo. Ahora, si no me dejáis hablar, va a ser medio difícil que te explique. Ay, que se ha cortado. Yo te escucho de corrido, no te escucho cortado.
Dale, te escucho. Ya. Tú me decís cuándo pueda hablar. Dale nomás. Ya. Esto no tiene nada que ver con las fallas, esto tiene que ver con el cálculo de transformadores. Y uno es el inverso del otro. En Chile ocupábamos el factor de diversidad y como quisimos internacionalizarnos, a partir de ahora empezamos a ocupar el factor de simultaneidad. Y esto no tiene nada que ver con fallas. Nada que ver con fallas. En ninguna parte de la norma está hablando de estos conceptos como falla. No sé si ahora te quedó más claro. Sí, profe, sí, se agradece. No problem. Sigamos. Aquí hay una tablita. Esta tablita, ojo, está en el nuevo pliego. Por eso yo les dije que era importante tenerlo. ¿Se fijan? Número de viviendas, factor de simultaneidad. Ahora, ojo, porque el factor de diversidad siempre es igual o mayor a 1, porque es el inverso de este. Ahora, por ejemplo, para las 3 primeras casas, cuando se quiere hacer cálculos de alimentadores y de transformadores, se ocupa un factor de simultaneidad igual a 1. Para 4 casas, 5 casas, así sigue aumentando, obviamente va disminuyendo el factor de simultaneidad. ¿Qué significa eso? Que va aumentando el factor de diversidad. Uno es el inverso del otro. Y aquí, sobre las 21 casas, obviamente se aplica esta formulilla para calcularlo. Consulta. Sí, dime nomás. Entonces, ya que hay una tabla que dice cuál factor de simultaneidad ocupar, entonces uno nunca ocupa las fórmulas, nunca lo calcula, está dado en la tabla, ¿correcto? No, porque hasta 21 viviendas tú lo tienes. Por lo tanto, sobre 21 viviendas tienes que calcularlo. Fíjate aquí en la fórmula de abajo. Pero lo calcula usted con esta fórmula que aparece en la tabla. Uno nunca ocupa la fórmula que usted dijo que es la demanda, la demanda máxima partido por la suma. Exacto. Lo que pasa, fíjate, sí, se ocupan las tablas. ¿Ya? Lo que pasa es que yo tengo que explicarles y enseñarles cómo se calcula, o sea, de dónde sale el 0,95. ¿De dónde sale el 0,95? Claro, va a tener la base. Claro, si tú no sabes de dónde salen estos parámetros y te preguntan, ¿qué vas a decir tú? No es que el profesor nunca nos enseñó. No puedes decir eso. ¿Te fijas? Pongo el puente al revés. Esa es la idea. O sea, ustedes tienen que aprender más que un valor de la tabla. Tienen que saber, digamos, qué significa ese valor. Dime nomás. Pero, profesor, que me asalta entiendo lo que acaba de explicar, pero entonces, ¿por qué en la tabla me dan un valor que es fijo si yo sé que ese número viene de una fórmula que tiene variables? Porque la demanda individual y suma es una variable, no es una constante. ¿Por qué estos números son constantes entonces? Te voy a explicar. Lo que pasa, fíjate que estas tablas finalmente se han hecho en forma estadística. ¿Qué quiere decir eso? Que han agarrado 100 conjuntos habitacionales. ¿Te fijáis? Que obviamente, como dices tú, fueron variables. Y se sacó un promedio. ¿Me captáis? Entonces, entiendo. Esa es la idea. O sea, a ver, acerquémonos lo más posible. ¿Por qué? Porque para calcular un transformador, obviamente tú no puedes estar midiendo cada vez. Y además que tú no sabes cómo van a ser las costumbres y qué artefactos van a tener las casas. Por lo tanto, en función de eso y en forma estadística, se hicieron las tablas. Eso. Me queda muy claro. Gracias. Está estandarizado. Sí. Y de más, o sea, de hecho, estas tablas, obviamente, como van cambiando las costumbres, se tienen que revisar cada cierto tiempo. No sé cada cuánto, la verdad no te puedo decir cada cuánto tiempo, pero por ejemplo, lo que son las casas cada vez son más eléctricas en el sentido de que cada vez tienen más artefactos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estos factores no son los mismos que existían hace 20 años atrás, donde no habían, ¿cómo se llama? Estas máquinas para hacer pan, los microondas recién estaban saliendo, los televisores eran esos guatones que consumían no sé cuánto. ¿Te fijáis? Entonces, como van cambiando las tecnologías, van cambiando las costumbres, estas tablas cada cierto tiempo, estadísticamente también se tienen que ir revisando para irlas adecuando a la época. Perfecto. Gracias, profe. Sí, ningún problema. Pregunten nomás, chiquillos, que estemos hasta la 1 de la mañana. No, ¿Profe? Sí. Una consulta con respecto a la fórmula.
Sí. Por ejemplo, donde sale N menos 21, en este caso quedaría. Ya, acá abajo. Sí, Ya. sí. Sí. Uno expresa, por ejemplo, si fueran 50 casas, ahí quedaría como menos 50. No, porque haría 50 menos 21. Y acá todo esto quedaría dividido por 50 aquí abajo. Ya, eso era la duda que tenía, que como Sí, salía el por lo tanto, 21 al lado. eso daría 0,60 ya algo. Ya. Fijáis, O sea, calcula. solamente la N cambiaría el número. Sí, se reemplaza por el número de casa o de departamento, ¿ah? Porque esto también se puede aplicar para lo que son edificios. Ya, profesor. Sí, conjuntos de viviendas, ¿te fijáis? Que pueden ser loteos, pueden ser edificios, ¿ya? Claro. Ahora, la próxima clase les voy a enseñar cómo calcular transformadores y eso ocupando un factor de diversidad. Vamos a trabajar con el factor de diversidad, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Manejando las ideas y los conceptos. Sigamos. Esta tablita también reemplaza la tablita que aparecía antiguamente, ¿cierto? Que acá, dependiendo de las potencias, ¿cierto? Las potencias es el factor de demanda que se va a ocupar, ¿ya? Factor de demanda. Es como similar a la tabla que existía anteriormente, ¿ah? Esta es la tabla, la 3.1, y aquí está cuáles son los pliegos técnicos y todo eso que se van ocupando, ¿ya? Para que más o menos vayamos conociendo un poquitito de las R y C, ¿cierto? Que son los pliegos técnicos. Acá hay algunas definiciones, aquí se cambió lo que es el concepto del neutro, ¿cierto? O sea, porque el neutro, cuando estábamos hablando de sistemas trifásicos, normalmente era inferior la sección a la fase. Pero ¿qué es lo que está hablando aquí la norma? Que el neutro, cuando se trata de circuitos monofásicos, el neutro es igual a la fase. Cuando son circuitos trifásicos, que las cargas son lineales, exclusivamente cargas lineales, el neutro es igual a la fase, ya no es inferior. Ahora, el neutro con circuitos que son del tipo cargas no lineales y cuando no tienen filtros, ya es un 50% mayor. Ah, interesante, ¿ah? O sea, el neutro es más grande que las secciones de los conductores cuando son cargas no lineales. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Todo lo que son cargas electrónicas. ¿Ah? Esas son las cargas no lineales, por ejemplo, las UPS, variadores de frecuencias, computadores, los televisores LED, las ampolletas LED. ¿Ah? Esas son cargas no lineales. Por lo tanto, aquí nos está dando un nuevo método, ¿cierto?, para seleccionar lo que es el neutro de las instalaciones. Lean los pliegos, son súper buenos. Y son disculpe, entonces, ¿qué serían los filtros? Mira, lo que pasa es que las cargas no lineales, que son las que te acabo de nombrar, generan una distorsión de la forma de la onda. Tú sabes que la forma de la onda es sinusoidal, ¿cierto? Una función seno, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con todos estos equipos, esa onda se deforma completamente. ¿El ruido? Es como el ruido, pero no es el ruido. Se llaman armónicas. Las armónicas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se instalan filtros que obviamente son calculados y todo eso. ¿Para qué? Para filtrar toda esa suciedad que está contaminando la onda y la onda vuelva a ser lo más sinusoidal posible. Esos son los filtros. Profe. ¿Sí? Dale, compañero. Ya, vale. Lo que pasa es que le quería hacer un comentario. Nosotros en mi trabajo hemos instalado muchos tableros para sistemas fotovoltaicos que producen mucho armónico. Claro. Y nos pasaba el tema del neutro. El neutro normalmente se dejaba de la misma sección que los alimentadores, y con el tema de los armónicos el neutro se calentaba, pero brutalmente. Claro. Brutalmente. Sí. Y ahí tuvimos que hacer todo un estudio con equipamiento y claro, se cambiaron todos los neutros a una sección mayor y se eliminó bastante el problema, aparte de instalar también un par de filtros y disminuir el tema de los armónicos, que es inevitable el tema de los equipos fotovoltaicos, pero ahí uno se da cuenta que el neutro no lo tocaba y se notaba una temperatura muy, muy elevada. Sí, pues hay unos armónicos, para los que sepan, ¿ah? No me pregunten mucho de eso porque no tenemos el tiempo, que se llaman los triplens o los armónicos de secuencia cero. ¿Ah? Y esos armónicos se van por el neutro.
todos los armónicos triples, y por eso se produce el efecto que ahí nombraba el colega, ¿cierto? Que al irse por el neutro, la sección es la misma de la, ¿cómo se llama?, de la fase, y se pegan las medias recalentadas. Justamente por eso, por los triplens, acuérdense, se llaman triplens. Para cuando les pregunten, ustedes sepan ahí responder. ¿Ya? Profe, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre un armónico y el ruido? Yo sé que las dos se hacen por la electrónica. Claro, lo que pasa es que el ruido te deforma lo que es la forma. Anda, tengo material ahí, si mejor te lo mando, porque cómo te lo voy a explicar es medio difícil. ¿Pero el ¿Ya? armónico no son múltiplos de la fundamental? Sí, son múltiplos de la fundamental y el ruido no tiene nada que ver con eso. El ruido, por ejemplo, la onda sinusoidal es así. ¿Me están viendo o no? Sí, ¿Sí? no. Más o Sí, menos. profe, se ve. Entonces, el ruido es que en vez de ser una recta, es así. Son puras rayitas que van superpuestas sobre lo que es la onda. Ese es el ruido. Es una suciedad contaminante de la onda en sí, ¿cierto? De la onda de voltaje o de corriente. Ese es el ruido. No tiene nada que ver con los armónicos. Como descripción, como forma y todo ¿Ese eso. viene de la línea de distribución, acaso? No, también te generan ciertos equipos, te generan lo que es el ruido, que es una contaminación. No es igual a los armónicos, por eso les digo que es medio difícil explicarlo, digamos, en este contexto, porque tendría que mostrarlos con figuras y todo ese tipo de cosas, para poder entenderlo un poquito mejor. Pero no es lo mismo. Por favor, créanme que no es lo mismo, porque no es lo mismo. Ahí después lo manda, profe. Gracias. Ya, no hay problema. Ya, aquí tenemos, ¿cierto? Para entender lo que era el factor de diversidad, aquí está un poquito mejor explicado, ¿cierto? Aquí tenemos tres casas, ¿cierto? Esta sería la demanda máxima de una de las casas. Esta sería la demanda máxima de otra de las casas. Esta sería la demanda máxima de otra de las casas, ¿cierto? Entonces yo las sumo. ¿Cierto? Y esta sería la demanda del conjunto, ¿se fijan? ¿Ya? Y esta sería la demanda máxima del conjunto en sí. Por lo tanto, la suma de estas tres la divido por esta, que es la máxima, ya, eso sería el factor de diversidad, ¿ya? Más o menos para ir entendiendo algunas ideas y conceptos que están relacionados con lo que es los cálculos de todo lo que tenemos. Factor de carga, ¿qué es lo que es el factor de carga? Dice que es la potencia media dividido por la potencia máxima. ¿Qué es lo que es la potencia media? Es la energía en un periodo de tiempo dividido por el periodo de tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber la potencia media que hay en mi casa entre las 6 y las 11 de la noche. Potencia media. Entonces mido la energía en ese periodo de tiempo, desde las 6 hasta las 11 de la noche, y me da una cierta cantidad de kilowatt hora. Si eso yo lo divido por las 5 horas, esa va a ser mi potencia media. Esa es la definición de potencia media. Y es como que este factor nos sirve para medir lo que es el factor de carga. El factor de carga. Ojalá que les vayan entendiendo algunas cositas, chiquillos. Bueno, aquí tenemos factores, el factor de carga, un ejemplo, ¿cierto? De cómo se calcula en base a estas fórmulas que tenemos acá, ¿cierto? Considerando varias potencias medias, Es un pequeño ejemplo nomás. ¿Qué más tenemos? Factor de demanda. Este se ocupa cualquier cantidad para lo que es cálculo para hacer ¿cómo se llama? Estas cuestiones de carga de las instalaciones. Ya dice que es la demanda máxima del ¿Cuadro de sistema. carga? El cuadro de carga, eso, ¿viste? De repente se me habla a esta hora también que queréis. Se me olvidan, digamos, los conceptos. Dice, entonces el factor de demanda es la demanda máxima de un lugar dividido por la carga total instalada, o la suma de las placas. Nunca lo que yo demando, ¿cierto? Nunca va a ser. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 100 artefactos en una casa, pero nunca los voy a tener todos funcionando. Por lo tanto, siempre la demanda va a ser inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que el factor de demanda siempre es igual o inferior a 1. Siempre es igual o inferior a 1.
Factor de utilización es la demanda máxima de un sistema, por ejemplo, el sistema eléctrico de una comuna, ¿ah? Dividido por la capacidad total que me podría dar ese sistema. Una cosa es lo que yo mido y otro es todo lo que yo le podría sacar a un sistema. Por eso también el factor de utilización es inferior a 1. Eso es el concepto de factor de utilización. Sí, dime nomás. Disculpe, profe. O sea, Claro. la capacidad total del sistema vendría siendo algo parecido a la carga total instalada en una casa, pero ahora Sí, en varias sí. casas. Correcto. No. Las instalaciones, los transformadores, las líneas y todo eso. Por eso está hablando del sistema. Ok. O sea, ¿cuánto estoy ocupando realmente de lo que podría ocupar? Ok, me queda claro. Gracias. Sí, eso como concepto más rápido, ¿cierto? De entender. Eso en porcentaje, por supuesto, ¿cierto? El 80%, 70%. Ahora, ojo, los factores no tienen, ¿cómo se llama? Unidades. El factor es 0,6. ¿0,6 qué? 0,6 o 60%, ¿me entienden o no? O sea, los factores nunca tienen unidades. El factor de demanda. No tienen. ¿Cuál es la unidad del factor de demanda? No, le estaba preguntando el 0,6. Si es que era el 0,6, factor de demanda. 0,6 es un 60%. Es un factor por el cual yo voy a multiplicar para obtener otra cosa. El factor de potencia. Ustedes conocen el factor de potencia, ¿cierto? Que se corrige con los condensadores y todo ese cuento. Pero ahí, 0,93. ¿0,93 qué? 0,93. ¿Pero 0,93 qué? No, pues si no tienen unidades. Los factores no tienen unidades, son un número nomás. Tenemos acá el factor de potencia, que es P, que es la potencia real, potencia activa, dividido por la aparente. Estos serían los watts dividido por los volamperes, que veíamos. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaban sobre las potencias? Ya, y acá tenemos el triangulito, aquí tenemos el coseno phi, ¿cierto? Porque el coseno phi es lo mismo que el factor de potencia. Obviamente el coseno phi y todo esto hay que saber trigonometría, no nos queda otra. Hay que saber ya por lo tanto, ¿cierto? El coseno de phi es igual a este valor, P, dividido por la hipotenusa, el cateto adyacente, dividido por la hipotenusa, ¿cierto? Eso es lo que entendemos por el factor de potencia. ¿Por qué es tan importante? Porque nos va a dar, el factor de potencia nos va a dar el porcentaje de cuán bien estamos ocupando nuestra instalación eléctrica. Por lo tanto, este valor, mientras más pequeño sea, phi, ¿cierto? Eso quiere decir que mejor estamos ocupando nuestras instalaciones. ¿Ya? Esa es más o menos la idea del factor de potencia. Obviamente, como les decía hace un rato, eso se corrige con bancos de condensadores, porque normalmente nuestras instalaciones, nuestras potencias reactivas, que ya más o menos son normalmente en mucha bobina, ¿cierto? Mucho motor, mucha bobina, que el refrigerador, que la enceradora, algunas ampolletas también tienen cargas reactivas y así. Y por eso esto hay que bajarlo, ¿ah? Y eso se hace con bancos de condensadores. Estas son las potencias que hablábamos al principio de la clase, ¿cierto? La potencia activa, que es en watts, la potencia reactiva, que es en volt-amperes reactivos, y la potencia aparente. Y por eso yo le decía hace un rato que es una suma vectorial, ¿cierto? Porque esta es con un ángulo de 0, esta es con un ángulo de 90. Por lo tanto, la suma es un vector, ¿se fijan? La potencia aparente es un vector. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, por favor, disculpe, profe. Sí. Quiero ver si lo estoy entendiendo bien. La potencia activa es la potencia en el fondo que uno utiliza, ¿cierto? En watt. La potencia reactiva es como un efecto adyacente, es algo que se ocupa, ¿o no? Pues la reactiva es la que consumen los condensadores y las bobinas. Entonces lo que me conviene es que el ángulo sea más agudo, el phi, ¿cierto? Sí, el coseno de phi. Claro.
¿Y eso cómo lo hago, cierto? Si esto es inductivo, eso quiere decir es de bobina, yo pongo el de condensadores que se dibuja hacia abajo. Por lo tanto, la suma de esto más la otra que es negativo, obviamente me va a dar un valor por acá, ¿cierto? Que eso se calcula, lo que es el cálculo de los condensadores. Por lo tanto, con eso, como bien dices tú, estás reduciendo este phi. ¿Ya? Lo estás reduciendo. Y por lo tanto, el factor de potencia, que es el coseno de ese ángulo, se va acercando a 1. Ah, claro, porque el coseno, si es que la hipotenusa es igual al cateto adyacente, es algo partido por el mismo algo, o sea, 1, ¿cierto? Es que por eso te digo, ya, si es 1, espectacular. Coseno phi igual a 1, tú sabes que factor de potencia. Como que ya no habría triángulo ahí. Es lo Sería mejor, una línea. obviamente, pues no tenemos triángulo, pues sería una línea, o sea, P sería igual a S, una línea nomás acá. ¿Por qué? Porque Q sería igual a 0. Profe, si me disculpa, ¿podría por favor volver a la diapositiva del factor de demanda? Que creo que me quedó algo ahí que no, que una duda. Dime nomás. Factor de demanda, dice que es demanda máxima del sistema sobre ¿sí? sobrecarga total instalada. Suponiendo que el sistema son varias casas, 10 casas. La carga total instalada sería la potencia instalada de todos los aparatos de todas las casas. ¿Esa Es que ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que la factor de demanda no se aplica a varias casas. Se aplica a una instalación en particular, que es una casa, una industria. ¿Ya? Ok. Ah, perfecto. ¿Y el de utilización, ese sí puede ser para varias casas? Sí. Ese sí ya estamos hablando de un grupo, de una instalación, un sistema más grande. Por eso se llama factor de utilización. Clarísimo. Gracias. Sí, ningún problema, chiquillo. Qué bueno que me pregunten. Eso es bastante bueno. Ya, vamos viendo las cargas, ¿cierto? ¿Cuáles son las demandas, ¿cierto? Va variando, obviamente, dependiendo si es residencial, comercial, es industrial, ¿cierto? Normalmente en las casas, en la mañana, cuando recién nos levantamos, prácticamente no tenemos consumo, ¿cierto? No tenemos carga. Nos levantamos, empezamos a encender algunas cuestiones, bla, 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 ya listo, tomamos desayuno, nos vamos a trabajar, baja, ¿cierto? Chuta, empieza a ser de noche, volvemos a la casa y empezamos a encender un montón de cuestiones. Y por eso normalmente la demanda de lo que son las residenciales se produce normalmente en la noche, especialmente en invierno. Ahí en invierno es bastante notorio. Veamos el caso comercial. En la mañana, pocaso tenemos conectado, llega a las 6 de la mañana, ya empezamos a abrir los locales comerciales. Se supone que la mayoría de los artefactos que tenemos en los locales comerciales o en un conjunto de locales comerciales están casi todos encendidos. Y es por eso que la demanda es pareja. Es bastante pareja durante casi todo el día. ¿Ya? Y después se empiezan a cerrar los negocios y obviamente ya baja lo que es la demanda. La industria. ¿Qué pasa con la industria? Empiezan a funcionar, supongamos, a las 9 de la mañana, ¡pum! Harto consumo al tiro. Después nos vamos a almorzar. Fíjense, aquí se produce una baja de la demanda en lo que es la industria. Volvemos a la pega, se pega la subida de nuevo hasta que nos vamos de la pega. ¿Ya? Esto sería, ¿cierto? Lo que son más o menos las curvas residenciales, comerciales e industriales. Y obviamente este sería el sistema total. Cuando sumamos lo que es residencial, sumamos lo que es comercial, industrial, ¿cierto? Y ahí nos va a dar la curva que es la suma de los diferentes, ¿cierto? Cargas. Cómo se va distribuyendo la carga. Profe, sí, dime nomás. Esta pregunta no sé si tenga que ver, pero ¿dónde caerían los hospitales y las clínicas que se usan todo el día, toda la noche? Se parecen más comerciales esas. ¿Más comercial? Sí, más comercial. Ya, ahora las clínicas igual cierran bastantes cuestiones durante la tarde-noche, o sea, tú sabes. Siguen funcionando los que son los servicios de urgencia, pero lo que tiene que ver con laboratorio,
Las operaciones, solamente se hacen operaciones de urgencia, por lo tanto, igual baja bastante en la noche. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. Sí, sí. Es típico eso, o sea, a las 8 abren los laboratorios, por lo tanto ahí vienen las tomas de muestra y toda la cuestión. Ahí empiezan las operaciones. La otra vez operaron a mi señora y tenía que estar como a las 6:30 ya en la clínica porque le iban a operar a las 8. Y así, pues, o sea, y ahí empiezan a funcionar a partir de las 8, más o menos fuerte, será hasta las 6:30, 7, y después se va a pique. Como te decía, sigue funcionando lo que son las urgencias, algunas operaciones, bueno, en las piezas también te apagan la luz a cierta hora y todo eso. Ahora, si estáis inconsciente, ¿para qué te van a prender la luz? No, es una talla media negra. Ya, chiquillos, a ver, sigamos lo que... Ya, estos son algunos ejemplos, ¿cierto? De cómo se calculan algunos parámetros. Aquí hay algunos factores de carga, ¿cierto? Tenemos la demanda media o potencia media, que ya habíamos aprendido lo que era, factor de diversidad, factor de coincidencia. Ojo, acá en esta gráfica le llaman factor de coincidencia a lo que nosotros llamábamos hace un rato factor de simultaneidad. Es lo mismo, factor de coincidencia con factor de simultaneidad, que vimos un par de tablitas también. Eso sería, pues, chiquillos, fue bastante interactuada, excelente. De repente cuando nos preguntan mucho, uno no sabe si están durmiendo, no tienen interés. Pero ustedes han preguntado cualquier cantidad, pues, así que no, súper bueno, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí está lo que es la parte que ahora, en base a todo lo que hemos visto, es lo que ustedes tienen que desarrollar, trabajar, ¿ya? Me parece súper bueno, ¿Hay alguna otra consulta, chiquillos, adicional a lo que acabamos de ver? Yo tengo una. Dime. Yo antes estaba viendo justamente la parte esa diapositiva. Esta ya. Y traté de contestar la 1, pero tengo esta duda, la potencia conectada. Yo sé que la potencia instalada es la sumatoria de todas las potencias de todos los artefactos de una casa. La potencia nominal, ¿cierto? Sí, es la sí. sumatoria. Pero la conectada es cuántos de ellos están conectados cuántos de esos aparatos están funcionando. ¿Esa es, o no? Disculpa que te pregunte, pero ¿entraste tarde a la clase? No entré tarde. A lo mejor es cuando usted dijo que era lo que viene la del automático del empalme. del automático. Ajá. Ya, ok. Lo dije como 3 veces. Vale. ¿Ya? Vale, bro. Disculpa que te responda así, porque es que de repente me preguntan lo mismo que he explicado como 10 veces. Entonces ahí yo digo, chuta, ¿me estáis? O no quisiste prestar atención o qué. No es una reprimenda, pero... Es que ¿sabes lo que pasa, profe? Sí. Es que yo, a diferencia de muchos de mis compañeros, por lo que me estoy dando cuenta, yo no trabajo en el rubro de la electricidad. Para mí todo esto es nuevo. Ya. Entonces estoy como un poco en desventaja. Sí, perfecto, te entiendo. No, pregunta nomás, pero ojo, porque yo las cosas las voy explicando, por lo tanto es importante prestar atención y vayan anotando. Pues, o sea, si yo voy explicando ya lo que es la potencia instalada, a partir de eso les explico lo que es la potencia conectada, es obvio que tienen que ir anotando, pues, chiquillos, porque después eso van en las preguntas, van en las pruebas y todo eso. Pues, entonces, es importante eso, ¿cierto? O sea, si yo anoto con un lapicito, automáticamente se va quedando aquí en mi cabecita. Por eso es importante ocupar lo que son los apuntes y eso, ¿ya? Voy a detener la grabación. No, pero te entiendo perfectamente.